tardes con todos. Hablaré sobre el derecho a la legítima defensa, en cual mencionaré varios puntos. Los siguientes son: introducción, descripción, claves teóricas, proceso histórico y conclusión. Para el primer punto, que es la introducción, el derecho a la legítima defensa en Ecuador, este derecho se puede definir como la reacción necesaria para evitar la lesión ilegítima, no provocada. Esto quiere decir que dicha reacción no puede ser provocado por un bien jurídico, actual o inminente, amenazado por la acción de un ser humano, por lo cual efectivamente la legítima defensa es una de las causales de justificación que se llega a analizar dentro de la antijurídica en la estructura de la teoría del delito, ya que en este sentido una acción típica puede estar justificada en tanto y en cuanto se haya realizado en legítima defensa. Debemos entender que si bien es posible la legítima defensa de terceros mediante el obrar culposo, no puede alejarse los extremos respecto del imputado que produjo, ya sea por ejemplo lesiones a una persona por su acción descuidada, pretendiendo salvar los bienes jurídicos de los demás, por lo cual no hay legítima defensa si se lesiona bienes jurídicos de terceros inocentes, pues aunque la intención fuera la de evitar la agresión, la acción defensiva debe ser, en el mejor de los casos, en contra de los atacantes y no de una persona totalmente ajena a los hechos. Siguiente, la descripción. En derecho penal, la legítima defensa, defensa propia o autodefensa es una causa que justifica la relación de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor y que en caso de cumplirse todos sus requisitos, permitir reducir la pena aplicable a este último. En otras palabras, es una situación que permite eximir o eventualmente reducir la sanción entre la relación de una conducta generalmente prohibida. En otros términos, la defensa propia es el contraataque o repulso de una agresión actual, inminente o con el fin de proteger la integridad o bienes jurídicos propios o ajenos. La legítima defensa es un instituto jurídico de carácter universal y que ha sido reconocido por todas las legalizaciones del mundo, a tal punto que el Papa Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida de 25 de marzo de 1995, la define claramente como el derecho a la vida y la obligación de preservarla. La característica fundamental es que no solo excluye la pena de prisión o multa, sino que tampoco se hará frente a la indemnización de los daños y perjuicios causados. Y no solo es válida para el autor, sino también para aquellos que le hayan ayudado o inducido. Si no concurren todos los requisitos necesarios para que se pueda aplicar, habría condena, pero la pena se reduce considerablemente puesto que se rebaja en uno o dos grados. En el artículo 21 y 68 del Código Penal, el primero de los requisitos es que debe haber una agresión ilegítima previa por agresión ilegítima. Debe entenderse todo ataque inminente, real, directo, injusto, inmotivado o imprevisto, por lo que se entiende que debe ser intencionado y no amparado en derecho. Por ello no cabe la defensa necesaria de quien ejercita un derecho, por ejemplo, frente a un policía o un ciudadano que procede a efectuar una detención en los casos autorizados por ley. Respecto al carácter de inminente, se requiere que la legítima defensa se ejercite frente a una agresión actual. Por tanto, si ya ha sido consumada la reacción posterior, no cabe considerarla como una legítima defensa, sino como una venganza, como en los casos donde el agresor, una vez consumada su agresión, abandona el lugar del hecho y la víctima le dispara por la espalda. Y lo mismo si el hecho ha sido premeditado o planificado, en cuyo caso se excluye la legítima defensa. La agresión deberá ser real, es decir, que quien emplea la
legítima defensa lo debe hacer frente a una agresión que está ocurriendo, no respecto a una agresión que solo existe en su imaginación. El segundo requisito es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima. Es racional cuando es adecuado para impedir o repeler la agresión. Significa que el agredido no puede acudir a otro medio que no sea el de defenderse, para evitar el ataque del agresor y sus consecuencias. El tercer requisito necesario para apreciar la legítima defensa es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, es decir, aquella que el hombre medio le hubiera determinado una reacción agresiva. El Tribunal Supremo ha entendido que es provocación suficiente la que es adecuada a la reacción del provocador. Y por último, debe concurrir siempre el ánimo defensivo, que implica la exigencia de que el que se defiende haya obrado conociendo las circunstancias de la agresión ilegítima, de la que era objeto y con intención de defenderse. Los límites de la legítima defensa no están exentos de polémica, como ocurrió en el caso Tous, donde un jurado popular declaró no culpable al yerno de la familia de joyeros Tous, Luis Corominas, tras juzgarle porque en diciembre de 2006 asestó un tiro a un presunto ladrón obstando al lado de la casa de sus suegros. A pesar de estar desarmado y cuando no había nadie en la vivienda. El Tribunal Supremo ha venido declarando que respecto a los medios de defensa y ataque deberá existir una proporcionalidad entre los mismos, no solo en cuanto a los instrumentos utilizados, sino en el modo de utilizarse, aunque sea de difícil valoración. En las claves teóricas, en mi derecho se utilizan estas claves teóricas: las instituciones, administración de justicia y costos económicos en los derechos. Por ejemplo, en los costos económicos, el derecho a la legítima defensa, el Estado paga ese derecho, pero cuando es derecho público, el civil debe de pagar los gastos empleados. En el proceso histórico, a lo largo del tiempo, la legítima defensa ha sido objeto de estudio de muchos juristas que trataban de encontrar una justificación que explicara por qué surgió el concepto y por qué se ha mantenido. Descartes, Hart, Borbio, Kelsen y Monroy se han puesto en la tarea de dar dichos fundamentos para que las normas presupuestas dentro del sistema jurídico internacional, dado normas fundantes indispensables para la construcción de constituciones. La evolución histórica empezó entre las raíces romanas, bárbaros y canónicos, ya que el derecho romano comienza en las 12 tablas, específicamente en el Digesto 43 y 16, ya que en estos se admite la figura jurídica para poder salvar a la vida íntegra y corporal, en donde se pudo evidenciar que los romanos, como visionarios del derecho, ya que contribuyeron un concepto más avanzado de legítima defensa. En tal sentido, son los romanos quienes estudiaron a fondo los requisitos que necesariamente deben concurrir para conseguir como tal la legítima defensa. En conclusión, la legítima defensa es una causa de justificación, un permiso, constituye en ejercicio de derecho, se traduce en un medio adecuado para lograr la convivencia social. Hemos llegado a la siguiente conclusión. En nuestro derecho, el acto de la legítima defensa está sujeto a dos límites temporales: impedir la afectación jurídica del bien que aún no se concretó, pero que es de inminente relación, y desaparecer el derecho de defensa cuando desaparece la agresión con respecto al peligro ya pasado. Es unánime la doctrina en negar carácter lícito de defensa en la acción cumplida en esa oportunidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado.